El saludo de las buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Radar Político. Un servidor Enrique Arias les saluda, da la bienvenida a esta semana con un nuevo programa, un invitado muy especial y por supuesto una agenda amplia para hablar de política con mucha noticia que ha acontecido en los últimos días y con el inicio justamente de la campaña electoral que anunció el Tribunal Supremo de Elecciones el día de ayer y que llegará hasta el próximo 1 de febrero cuando estemos en los comicios electorales. Saludar a un amigo y compañero de programa como siempre, don Rodolfo Bolaños, director de periódico Mi Tierra, y pues todo listo para que comencemos a hablar de política esta noche acá en Radar Político, Rodolfo. Buenas noches, Enrique, a don Ricardo González, presidente municipal, y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Un programa más de Radar Político. La semana pasada no estuvimos porque estamos fuera del país, ¿verdad? Estamos de vacaciones. Andaba paseando. Andaba paseando, sí. Pero ya hoy estamos iniciando campaña política para conversar un poco y analizar qué es lo que ha pasado con Grecia, con las diputaciones. Hay una frase que repite mucho Ricardo, que lo que está pasando en Grecia no está pasando en ninguna otra parte del país. Pero pareciera que los partidos políticos eso no lo vieron y no lo están hablando, porque cuando uno escucha el discurso de los candidatos a diputados, hasta el propio gobierno, a Grecia ni suena en ningún lado. De hecho, yo, Aquí. antes de saludar a Ricardo y darle la bienvenida, hoy de Ricardo espero un análisis que he estado esperando mucho, porque creo que esa pregunta se la hemos planteado ya a varios acá, y todos nos han dado respuestas muy tibias. Nadie me ha dado una respuesta contundente sobre ese tema, así que es un punto que consideraremos mucho. Ricardo, bienvenido. No es la primera vez que está en los espacios de nosotros, y así que es un gusto tenerlo por acá. Bueno, buenas noches a todas las personas que nos ven y nos escuchan y a las personas que nos van a ver en diferido, porque algunos dicen que no ven, pero es mentira. Sí, ¿verdad? Todos ven y todos monitorean. Por cierto, hay una noticia. Andrés Stanley renunció a la Unión Cantonal, ¿verdad? La semana pasada. Algo de lo que ha surgido nuevo. Ya, bueno, eso que es un tema municipal, ¿verdad? Que usted sacó a la luz pública en aquella sesión extraordinaria ya en el Poro, y que ahora ya tampoco pertenece a la Unión Cantonal, pero es delegado de Liberación Nacional, ¿verdad? Sí, yo escuché algo, no voy a decir ni de quién lo escuché, ni estoy afirmando que sea cierto, solo lo escuché y hago la aclaración, es un rumor, pero escuché que él ofreció colaborar políticamente. ¿Con quién? Yo escuché, lo vamos a dejar ahí. Pero lo que voy es que Andrés tiene cuestionamientos, señalamientos importantes que serán los jueces de este país los que determinen su culpabilidad o no, ¿verdad? Nosotros no somos jueces, evidentemente, pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Sí. Y Andrés tiene cuestionamientos sobre él en este momento muy fuertes, el más conocido, el de la asignación de los 20 millones de colones, no explicaciones, ni a la cuando prensa, él ni al fungía como presidente. Sí. Bien, Ricardo, así muy puntualmente, lo que está pasando en Grecia no está pasando en ninguna parte del país y sin embargo Grecia no tiene ningún puesto a diputado elegible, y con elegible me refiero que no llevamos ni el primero ni el segundo en ningún partido. Solo el último, ahora fue don Eduardo Barca, que va de segundo lugar por va de segundo por el Partido Interacción Nacional, sí, fue en la última asamblea que hizo usted este fin de semana. Sí, ¿verdad? pero dentro de los partidos que figuran en las encuestas en este momento, ninguno, Ricardo. ¿Qué sensación le da eso como presidente municipal? Bueno, primeramente, darle las gracias por el espacio. De verdad que este ejercicio es importante, es bueno hacerlo desde toda perspectiva. Ustedes han oído hablar de Nash, el matemático, el premio Nobel de Matemáticas. Sí. Hay una teoría de Nash que es la que lo lleva a ganar el premio Nobel Matemático, que es la teoría del equilibrio. Dice Nash que la sustitución de un jugador no cooperativo dentro de la estrategia de ese equilibrio conlleva solo a un único elemento, que todos pierdan. Y algunos creen que esto es como lo que decía Einstein, que agarraba los dados y que Dios jugaba a la suerte, agarraba los dados y los tiraba. Y entonces cuando usted ve eso, en este espacio, ustedes aquí le han dado oportunidad a la mayoría de candidatos. Y todos han venido a defender al candidato, pero ninguno ha venido a hablar de qué es lo que ellos ven para optar a la diputación, para hacerse visibles ante el electorado. Y ese es el equilibrio, en esa teoría del equilibrio, que tienen que darse las cosas. Y entonces respondo a su pregunta. En este equilibrio fundamental de que lo que pasa en Grecia no pasa en nada, en ningún lado, y yo lo he dicho que no pasa en ninguna parte de Centroamérica, es porque
uno tiene que visualizar el esquema político, fijar los objetivos para poder hablarle a la gente y poder captar esa situación. Yo milité durante muchos años en un partido político nacional y en el 2010 decidimos crear un partido político cantonal. Y entonces ese partido político cantonal ha ido en una transformación sobre condiciones, pero nunca hemos dejado de lado la política nacional. ¿Qué es lo que no han visto los demás partidos políticos? Que todo se ha visualizado en un tema de quién vota, en dónde votan más la gente. Bueno, entonces han elegido San Ramón, han elegido Alajuela, San Carlos y San Es un Carlos. tema numérico, de Es momento. un tema numérico, pero también se les ha olvidado que existe un corredor urbano electoral, que es el que yo he llamado, que es el que conforma Grecia, Sarchí, Naranjo y Zarcero. Fíjese usted que en Zarcero es donde la gente va a votar en mayor cantidad, es donde existe más educación político-democrática. El abstencionismo Y de eso- Zarcero es el más bajo a Y nivel es donde nacional. más votación tiene Liberación Nacional, por cierto. Por cierto. Pero vea el concepto que acaba de decir Ricardo, que yo no se lo había escuchado a nadie. No, pero es cierto. Corredor urbano electoral, eso no lo había mencionado nadie y a mí me genera mucha duda, Ricardo, ¿por qué los partidos que figuran en este momento en los primeros lugares de las encuestas, hablemos de los primeros 4, No, ¿qué es Pueblo Soberano, Liberación Nacional, Frente Amplio, Nueva República Nueva República, y el cuarto creo que es Frente Amplio? ¿Por qué ninguna de estas 4 agrupaciones le dio a Grecia un puesto elegible a diputación? Y ahí era donde quería llegar. Vamos a ver, en política lo único cierto es lo que ya pasó. Y en política usted cuando es candidato y usted va a optar a un puesto, usted tiene que ser un poco irreverente. Tiene que determinar una condición de decir, ¿por qué yo quiero llegar? ¿Qué es lo que me motiva a mí? Además de profesar una ideología política. ¿Por qué? Porque voy a preguntar lo siguiente. ¿Ustedes creen que alguno de los candidatos, por ejemplo, voy a hablar de la Unidad Social Cristiana, ha leído la Carta Social Cristiana y ha determinado y visualizado la condición de que si su candidato es un liberal, ¿cómo usted hace para ese eje programático de la Carta Social Cristiana llevarlo a la gente y decirle hacia dónde quiero marchar? ¿Cuál es la propuesta mía como candidato en el tercer lugar para optar a eso? Estoy tomando en cuenta la problemática de Sarchí, que necesita un acceso a la autopista. Y dicho sea de paso, ya hay un convenio firmado con fondos no reembolsables con el Mideplan. ¿Cuál es la propuesta de Liberación Nacional cuando le da un puesto en el tercer lugar a San Mateo, cuando esa votación la tenés en San Roque? Correcto. ¿Cuál es el elemento de Pueblo Soberano de establecer un sexto lugar y meter a 2 casi de Alajuela? Sí, porque yo he escuchado gente de Pueblo Soberano diciendo que el tercer lugar es de Grecia y no es de No Grecia. es así. Tiene no un es familiar, así. está ligado Sí, pero con no es de pero Grecia, no es de Grecia. Pero por Dios, todos tenemos familiares en algún lado. Yo Sí, tengo sí, familiares sí. en Limón. Sí, sí. Con ese análisis, entonces Grecia tendría primeros lugares, porque por allá el primer lugar de Alajuela ha de Puede tener ser un casado con primo. alguien de Grecia o- Exacto. Exactamente. Es el lugar de residencia, es su incidencia política Es en que ese sea conocido cantón. aquí, porque- Y Claro. entonces ahí nos lleva a entender. Vamos a ver, ¿usted ha visto una fila en la Caja Costarricense de Seguro Social? Sí, muchas veces. Ok. Entonces, suponga usted, y vamos a usar un cuento parecido. Entonces ponga usted a todos los partidos políticos que le han dado el quinto, el sexto, el tercero, el cuarto. Y entonces de esa fila a la puertica donde le van a sacar a usted la sangre, solo hay 2 que están cerca de llegar al principio de la fila. Ujú. Y entonces, bajo ese equilibrio del que yo le estoy hablando, entonces solo podría ser don Ricardo Arias y el señor Abarca. Ahora sí, pero si ellos se distraen en defender... No, pero el señor Abarca no, porque él es de Integración Nacional. Sí, y ese y- partido ni siquiera está apareciendo todavía en No, encuestas. pero o sea. aquí yo estoy hablando primero de diputaciones. Bueno, porque entonces ahí habría que considerar a Edgar Alfaro, que es con la unidad en el Por tercer eso lugar. estoy hablando... En estos momentos, prácticamente, haciendo un análisis de lo que han sacado en las encuestas, prácticamente el único partido que tendría seguro un tercer lugar Pueblo Soberano. Ajá, y aquí en Grecia lo que hay es un sexto. Por eso, Pues, ahí, no, por ahí- eso no va a salir nadie más. y ahí Grecia se- no va a tener diputado en la próxima legislación. y ahí es donde yo quiero llegar. Entonces, bajo ese corredor urbano,
donde usted puede asimilar las necesidades de los 3 cantones, de los 4 cantones que yo le estoy hablando a usted, de Sarchí, de Naranjo y de Zarcero, y elaborar un discurso de representatividad y decirle a los partidos políticos, aquí estamos nosotros, el corredor urbano más grande de Alajuela. Ricardo, pero ¿por qué los partidos políticos no vieron esto? ¿No analizan Porque este aspecto? ese es el punto que quería llegarle. Entonces, cuando usted tiene un candidato que habla del candidato y no es una voz altisonante, disidente e irreverente, solicitando que se fijen en el candidato, sino que solo se somete a la buena paz de una Asamblea Nacional y que el candidato te dé a vos el aval, es cuando sos un político de medias Pero tintas. entonces puedo interpretar esa apreciación suya como que a Grecia, y es lo que hemos hablado Rodolfo y yo varias veces acá, le faltó candidato. músculo político. Por supuesto. ¿Hace tiempo le falta, Pero es Ricardo? que, Rodolfo, Hace años. el músculo político usted lo desarrolla cuando usted genera esa altisonancia y usted dice, ¿por qué tiene que venir a fijársela, poner la vista en Grecia? Y decir por qué. Es más, le voy a poner, le voy a poner un Aquí, ejemplo. pero quiero decirte nada más un tema. Hay 3 puntos en una ecuación matemática político-electoral que aquí en Grecia no se está configurando. El qué, el cómo y el cuándo. Usted tiene que despejar esas 3 variables matemáticas para entrar en una contienda política. Cuando usted ve el trabajo que durante años ha tenido Liberación Nacional de cara a lo que ha respondido al electorado, usted tiene que transformar eso en obras. Y no ha sido así. ¿Ok? Cuando usted ve de cara a la Unidad Social Cristiana que le dan el primer lugar, pero por una negociación político-electoral, pero no por una negociación política de representación. La última vez que Grecia tuvo una representatividad ganada siendo altisonante y solicitando y diciéndole al candidato a la presidencia, fíjese en lo que estamos haciendo nosotros en Grecia, se llamó Gerardo González Esquivel. Esa fue la última vez Abel Pacheco. que se le dijo al candidato a la presidencia, fíjese lo que está pasando en Grecia. Fíjese lo que nosotros podemos Hace hacer. mucho rato Y de eso. desde ese momento, y quiero decirles, desde ese momento fue cuando se conformó Grecia, Poás y Sarchí en representación diputadil. Y en ese momento se sacó el cociente en Alajuela con Mario Calderón como candidato en el primer lugar. Y San Carlos, les tengo noticias, es que San Carlos nunca ha sacado un cociente por la unidad o por ningún otro partido. El único que saca cociente en San Carlos es Liberación Nacional, porque esto es un juego de números. ¿Cómo saca la unidad 4 diputados en el gobierno de Abel Pacheco? Porque Grecia saca su cociente, Impulsa. porque San Ramón saca su subcociente y Alajuela saca su subcociente y San Carlos se queda con un subcociente. ¿Por qué Liberación Nacional saca 5 diputados en el gobierno de Laura Chinchilla? Porque hubo todo un esquema de relación político-electoral, donde sí se tuvo la visión, porque esa asamblea tenía una visión electoral. Cuando usted ve la asamblea y la elección de pueblo soberano, ¿cuál es el músculo político de esa asamblea nacional? En toda asamblea de todo partido político tienen que haber figurones. Y además de figurones, como en la selección nacional, se está llevando a Celso, se está llevando a esto y lo otro. ¿Cuáles eran ahí? Ninguno. Entonces, ¿cómo me vas a vender a vos, a mí, Rodolfo? Y alguna gente cree que es que la popularidad del señor presidente se va a pasar por osmosis a la candidata doña Laura. Y aquí no estamos hablando de que si me dieron pelota, no me dieron pelota, no, estamos hablando de que los candidatos de Grecia y los que pretendan ser candidatos a Grecia, a diputación, no pueden verlo como Grecia, tienen que verlo como una zona político-electoral de influencia. Pero no lo están viendo. Y no lo están haciendo. Ese Y no es entonces el nadie ha análisis que hay. llegado a una asamblea nacional de ningún partido a decirle por qué. Porque aquí lo único que ha existido, Rolfo, es que necesito ser amigo del candidato Ahora, Ricardo, para que se fijen en mí. La gente por eso se preguntando, bueno, ¿y
¿Cuál es todo el embrollo de que si Grecia tiene un nuevo diputado? Es que eso es bueno decírselo a la gente también. Porque ¿cuánto incide? Porque mucha gente, y varios de los candidatos que han pasado por acá, Rodolfo, han excusado que los diputados son nacionales y No, que los eso- diputados eso tienen no. que ver por todo el país. No. ¿Acaso Pero usted va a tener pedir el votos diputado- para Hoy eso? está José Pablo Cibaja, nos entrevistamos a José Pablo Pablo Cibaja. Cibaja estaba hoy en una manifestación En la escuela, estudiantil en el en el Liceo de Poás Ajá. y le preguntaban qué hacía un diputado ahí si la división de poderes no le permite ingerir. La claro que ingirió. diputada de Liberación y Claro Frente que Amplio, ingirió. con el asunto de Naranjo, Claro, han estado porque por levantando ejemplo la Pablo mano. Cibaja hoy, les cuento, Pablo Cibaja hoy llama inmediatamente, estando ahí, al ministro. Llamó al ministro, no llamó al asesor del ministro, ni ¿cuál es llamó al ministro de es que, Educación. vamos a ver, Eso incide un diputado. un diputado puede ejercer su actividad en todo el país. Estamos de acuerdo. Eso no está en discusión y se lo dice alguien que trabajó 17 años en la Asamblea Legislativa. Pero, ¿dónde pide votos el diputado? En ¿Dónde su vive? provincia, ¿Dónde donde vive? ¿En su Y en su tierra? cantón. y en su cantón. Entonces, no vendamos esa idea. Ahora, también, Yo creo que esta idea se está vendiendo para quitarse responsabilidades. pero es que, Rodolfo, Así es. vamos a ver, pero es que Cuando yo un no... diputado dice, es que yo ahora soy nacional, No. porque se está quitando la responsabilidad de articular con la alcaldía, con un consejo municipal. Claro, con las diferentes pero- Ver comunidades. las necesidades del cantón donde Entonces, vive, yo le- de la provincia que Es más, representa. Yo le voy a hacer una pregunta a Ricardo, porque ahora que hablaba Enrique de músculo político, es que no solo en partidos políticos hace falta músculo político. ¿Hace cuánto no vemos un proyecto del gobierno central en Grecia, que es de envergadura? Sí, los proyectos de Grecia han sido privados. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Ustedes están muy jóvenes todavía, yo tengo 50 años. Sí, me lleva 5 apenas. Es Ok. que yo soy muy joven. Pero, Rodolfo ya no está tan joven. pero vamos a ver, yo tuve un maestro en política, se llamaba Gerardo Bolaños Alpizar. Gerardo Bolaños me enseñó a mí a entender de que uno en política es duro con las ideas, mas no con las personas. Póngase usted a pensar dónde inicia la transformación de Grecia en caminos, en construcción de gimnasios, en una serie de cosas que nosotros solo teníamos ahí porque nosotros éramos un pueblito de cafetales y de cañales. Nuestra transformación en los núcleos urbanos de cabeceras de distrito ha venido paulatinamente cambiando. Entonces, Desordenadamente. y Muy sobre una desordenadamente. dinámica, y quiero aquí parar, sobre una dinámica privada, que es lo que estaba diciendo Enrique. De ahí para acá, los grandes proyectos de Grecia de transformación de política pública no se han generado. Y entonces cuando vemos a candidatos a diputado, que ustedes han tenido a varios aquí, solo han venido a hablar del candidato o del partido. Ninguno de ellos ha venido a decirle a ustedes y a su audiencia, cómo van a hacer para incidir en la vida de las personas, porque de eso se trata la política. Incidir en la vida de las política personas. es incidir en la vida de las Mejorar personas. la calidad de vida de las personas. Mejorar Correcto. la calidad de vida y hacer posible lo que algunos dicen que es imposible. Entonces, bajo ese esquema, voy aquí. Unidos Podemos lleva el 9º lugar para Grecia. No, Ellos, no me sí, dijo no nada. hay intención de diputación. La Unidad Social Cristiana con un músculo paupérrimo de casi una representatividad del 1.3, una cosa así, sobre el reconocimiento a su candidato. Y luchan con una división interna muy Muy marcada. marcada, al menos hoy la vicepresidenta candidata a la presidencia Se renuncia. renunció. Ellos es complejo. Sí, buena candidata. Era una muy buena candidata. Vemos a Liberación Nacional que el presidente del partido sale a decir, vamos en busca de los inversionistas privados porque no vamos a tener deuda política. Entonces ya ese liberacionista acostumbrado que le dan plata para el carro, que le dan plata para la comida, que le dan, Ya no lo va a tener. ya no va a tener. Entonces aquí viene un tema que yo siempre lo he tocado, la mística. ¿Y cómo vas a hacer para motivar a tu electorado en Grecia si no llevas un puesto elegible? Le dan un puesto a San Mateo. ¿Por qué? Porque algunos candidatos, las municipalidades se metieron en la Asamblea Legislativa. Y es un puente endemoniado donde algunos son candidatos a diputados en un momento, siendo alcaldes, vicealcaldes o lo que sea, y después los diputados son candidatos a alcalde.
O los alcaldes a diputados, como la alcaldesa de San Mateo. Entonces, aquí viene es que dicha. ¿Por qué? Porque está en el ANAI, porque está en FEDOMA, y entonces yo le vendo la idea a todo mundo que mire, que es que yo puedo reclutar votos en Atenas, puedo reclutar votos en San Mateo y en Orotina y en todo el asunto, y no han entendido que ese tema no funciona de esa manera. Y entonces esto nos lleva a decir, ¿han sido los partidos políticos consecuentes con una visión electoral hacia dónde vamos? No, no lo han sido. No lo han sido. ¿Y por qué no lo han sido? Por una sencilla razón. Porque se acostumbraron a ganar en masa. Voy a ponerte un ejemplo. Meto en San Carlos, meto en Alajuela, lo demás que se lo lleve la balastrera. Y meto otra vez en San Carlos y meto otra vez en Alajuela. Y meto otra vez en... Entonces, ese equilibrio del que les hablé ahora no existe. Y entonces, un candidato de un partido político provincial, con el suficiente músculo político y con un discurso propio que represente a ese corredor urbano, tiene todas las de ganar. ¿Por qué, don Rodolfo? Porque él no tiene que esperar. ¿En cuánto está el cociente? En 40,000. ¿A cuánto le tocaría llegar a Grecia para llegar a aspirar a eso? Más o menos a los 240,000 votos. ¿Pero para qué puesto? Depende. Para el sexto. Ah, no, sí, ahí. ¿Cuánto le tocará? El sexto, y aquí lo decíamos, el sexto lugar no salía en un partido... No. Ni en los mejores tiempos del bipartidismo, yo creo. Para mí, según la encuesta de Opol, tal vez saquen 4 pueblos soberanos. Ya yo quería ir con ese análisis, Ricardo, porque a mí me parece que el pueblo soberano merece un análisis aparte. ¿Por qué? Porque además figura como líder en las encuestas. De hecho, la última encuesta, que es la de Opol, le da la victoria a Laura Fernández en primera ronda con un 41 y el resto, ¿sí? 45%, y le da al menos los 40 diputados con los que añora Pueblo Soberano. No, eso es ilógico. Bueno, pero vamos a ver, el hecho es que, digamos que de una forma más realista, uno pueda pensar que le podría dar hasta 25 diputados. Creo que por ahí va a andar. Entonces, sí, con 25 diputados, todavía un sexto lugar en Grecia, está quedándose por fuera. Porque yo creo que Pueblo Soberano merece un análisis distinto. A mí me surge mucho la duda y quiero un análisis de su parte en ese sentido. Laura Fernández, su motor político es el gobierno, o sea, es lo que está haciendo Rodrigo Chávez, y por eso Laura Fernández está abiertamente en todas las actividades de gobierno, tal cual. Y yo aquí no estoy diciendo si está bien o mal, pero ella está en todas las actividades de gobierno, porque ese es su motor político, lo que haga Rodrigo Chávez, que de manera, digamos, tácita la impulsa. Ahora, bajo ese análisis, Ricardo, ¿qué puede esperar uno que suceda de aquí a febrero con los candidatos a diputado de Pueblo Soberano y con la realidad que va a tener el Cantón de Grecia? Porque, por ejemplo, si se dan las elecciones y Pueblo Soberano sacan a Alajuela 3 lugares, estaría saliendo los 2 de Alajuela y el tercer lugar de San Carlos. De San Carlos. La segunda. Ok. ¿Y Grecia? Te voy a decir el asunto. La política es una guerra, es un tema de planificación, de estrategias y buscar el punto de equilibrio. En la guerra usted tiene la infantería, la fuerza aérea y tiene el ataque naval, ¿ok? Entonces, creo que el Partido Pueblo Soberano tiene una fuerza aérea tremenda, más que cualquier otro, porque su comandante en jefe es Rodrigo Chávez, sin tener que decirlo él. Y el presidente tiene un discurso que ningún partido político ha podido descifrarlo. Y todos se pelean contra el presidente. Todos, absolutamente todos. Ninguno lleva una diatriba propia para señalar acciones, sino todos ahí. Entonces el presidente es la fuerza aérea, sin estarlo y sin ser el piloto, porque con nada nos acusan de beligerancia. Esa fuerza aérea es el presidente, ese es Pueblo Soberano. Pero Pueblo Soberano no tiene infantería, el que va por tierra, el que pide el voto casa a casa. Tiene un problema. Y hay una edición de exigencias. Y entonces cuando usted no tiene infantería que camine sobre ese suelo para pedir el voto distritalmente, casa a casa, entonces ahí ya tenés un problema. Liberación tiene
el potencial Ajá. Es de decir, tener Para hacer infantería. para hacer Pero infantería, no tiene pero no tiene piloto. piloto ni fuerza aérea. Y ahora sin combustible, que es lo que siempre los ha motivado Sí. a ellos. La Unidad Social Cristiana no tiene fuerza aérea, su infantería es muy disminuida y además de eso, un candidato que con sus supuestos comandantes, que son los diputados, no recibe órdenes. Y hay disidencia constante todos los días. Nueva República. Nueva República es el partido político que depende de un accionar de su candidato. Y ya le salió. Pero tiene un poquito de cada cosa. Ese tiene un poquito de cada Porque Por ese eso. tiene, Pero es y que- además ahí hay militancia realmente consolidada, porque la gente que es de Nueva República cosa. Es muy parecido es de Nueva Pero- República. parecido al Frente Amplio. Pero quiero decirles una cosa. Nueva República es un partido neopentecostés, Sí. que fue el fenómeno que sucedió en América Latina con Bolsonaro, con Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces, él viene a configurar eso. Él tiene un poquito de todo. ¿Le alcanzará? Es que ahí es Pues el no le ha tema. alcanzado, ¿verdad? No le ha alcanzado. Y ya, Pero, ya empieza a perder lugares, ¿verdad? pero también hay un tema que Tiene como un techo. ahora él viene con dos procesos que no tenía antes. Antes nunca había tenido ningún proceso judicial, ahora tiene dos. Y dos procesos medios que hacen mucha bulla, que es un tema de orden sexual. Están por verse el asunto. Y ahora tenemos los demás partidos políticos. Todos los demás partidos políticos aspiran a tener fuerza aérea, aspiran a tener infantería, pero se quedan en la posición del candidato. Voy a hablar del Partido de Integración Nacional. Su fundador, don Walter Muñoz, que fue diputado con el Naranjazo, que fue diputado después independiente y que ahora aspira por una tercera vez. Pero vea que él no va, ¿ok? Y fue el partido plataforma que utilizó don Juan Diego Castro. Y entonces, ¿por qué ustedes creen que Juan Diego Castro prefiere estar en un partido provincial, asegurarse el objetivo político, que es ir a la Asamblea Legislativa? Porque cualquier partido de estos, de la línea de Pueblo Soberano hacia abajo, se hubiera deseado a Juan Diego Castro. Porque era un De candidato. hecho, mucha gente decía que Juan Diego iba a encabezar por el partido Y él- oficialista. Pero Y él utiliza ahora sí un equilibrio político para alcanzar el objetivo. Entonces, cuando usted me dice a mí cómo analizamos, entonces yo le digo a usted, don Enrique, ¿cómo va a ser esta campaña? Vieras que va a ser una campaña fría en cuanto al electorado, en razón de que no va a pasar de la discusión. ¿Y sabe qué pienso yo? Que mucha gente se va a decidir el propio día de las elecciones. Y no solo el propio día de las elecciones, puede ser que a horas de que cierre la urna. Y también habrá mucha gente que se mantenga durante toda la contienda electoral apático a externar su posición Sí, política. porque está muy fuerte, ¿verdad? Usted puede opinar de ser tu candidato algo negativo y le O llueve. sea, yo creo que hay dos grupos, tal vez tres, que uno les va a ver un posicionamiento político muy marcado a lo largo de toda la campaña. Por La gente supuesto. que va con Pueblo Soberano, que va a decir abiertamente... Fernández, porque hay mucha Ajá. gente que va con Laura Fernández, pero no va con Pueblo Bueno, Soberano. la gente que va Nosotros, con Laura Fernández, que va a decir abiertamente, voy con Laura Fernández. La gente del Frente Amplio, que la que es del Frente Amplio puramente Es hacer oposición gente pura. Sí, hay gente que dice a lo largo de toda la campaña, voy con el Frente Y Amplio. yo creo que Y Luis la- Amador va a jugar un papel importante como opositor de Chávez. Yo Ya, creo que ese ya es el se me papel de él. adelantó, porque mi siguiente pregunta, antes de decir el tercero, que sí creo que va a ser notorio, es el de Nueva República, que la gente de Nueva República también es notoria que va con Nueva República. Luego de eso hay una gran masa del electorado que se va a mantener en la neblina y no se va a ver. La siguiente pregunta que le iba a decir era el papel que van a ir jugando los diferentes candidatos y cuál realmente podría convertirse en el antioficialismo a lo largo de la campaña, porque tenemos un oficialismo marcadísimo, una línea dibujada muy clara, un Rodrigo Chávez que está poniendo en hombros de Laura Fernández la continuidad, ellos se venden justamente como la continuidad, pero a mí me surge la duda. ¿Cuál va a ser la oposición? Porque ya vimos a una Claudia Dobles que salió con los tacos de frente, y que una vez atacó el gobierno y ha atacado todo lo que ha hecho el gobierno. El Frente Amplio, que por naturaleza siempre es la oposición Sí. pura, y ahora Luis Amador. Pero entonces Cuidado aquí, con Luis Amador. aquí la gran pregunta que yo le tengo a usted, ¿en cuáles aguas
pescan cada uno de los candidatos. O hay candidatos que tienen un objetivo diferente. Es Tal que, vez no sea ganar las elecciones. por eso, Por ejemplo, vea eso de las aguas que dice Ricardo, eso es importantísimo. Y usted lo ha dicho, y lo complemento con lo que ha dicho Rodolfo. Rodolfo siempre ha dicho que Nueva República a veces tiene un techo. Le voy a decir que ese techo es proporcional a que Fabricio Alvarado pesca en el mismo lago en donde pesca Laura Fernández, porque pesca en el mismo lector. pero entonces, es conservador. ahí es donde yo los quería llevar. ¿En cuáles aguas pesca cada candidato? Vamos a ver. Si usted ve el corte ideológico de los partidos políticos, ninguno de ellos habla del por qué vamos a conformar esto. ¿Cuál es la ideología del pueblo soberano? Yo no la tengo clara. ¿Cuál es la ideología de avance? De avancemos. O sea, el requisito número uno para usted conformar un partido Sí, ya político todos los partidos son taxi. es determinar una ideología, el por qué estamos en esto. Entonces somos liberales, neoliberales, de centro derecha, de centro izquierda, extrema derecha o extrema izquierda. ¿Ok? Esa discusión no está aquí porque ya la gente no va a votar por eso, sino que va a votar por personas. Entonces, cada espacio que le da un medio de comunicación a un partido político, al candidato en esto, él tiene que configurar de antemano a dónde quiere usted pescar. Y entonces ahí usted me preguntó, no fue don Rodolfo, por el PIN, por el señor Amador. Él va a querer pescar en decirles, yo soy la oposición del continuismo, porque yo estuve ahí y yo sé cómo hacen las cosas y yo les quiero decir a ustedes cómo se hacen de verdad. Ese va a ser el Que es primer muy interesante porque esa estrategia la podrían utilizar Natalia Díaz y Álvaro Ramos, ¿verdad? Nadie lo va a usar. No. Pero Álvaro Ramos sí podría. Podría, pero yo no lo veo tampoco. A Luis Amador sí lo veo como un opositor ¿Por qué? peligrosísimo para el oficialismo. ¿Por porque qué él no? sí tiene mucha información. Por- Creo que la información Sí. que él tiene la usa como una bazuca. Él Por- va a ser la bazuca. es que- Él va a ser la bazuca que va a es tener que- apuntalado así a Laura Fernández. Es que Luis Amador no tiene nada que perder y todo que ganar. Sí, por eso. Inclusive él dice que va a dirigir la campaña desde Canadá. De hecho, yo quiero ver mucho, Ricardo, y de esto usted podrá opinar con propiedad, cuánto van a incidir los debates. ¿Cuánto va a incidir cómo defienda Laura Fernández su argumento político a lo largo de Esa toda es, la campaña? esa es la primera problemática que tiene doña Laura Fernández. A doña Laura yo la conocí en la Asamblea Legislativa cuando yo era asesor y ella era asesora. Es una redondo, ¿verdad? Sí, ella era asesora de don Mario Redondo. Es una mujer brillante. Es una mujer brillante, conocedora del tema de política pública, que es un elemento súper importante a la hora de ordenar usted el tema. Conocí a doña Amaris Quintana, la mamá de doña Natalia, una diputada brillante, era la mamá de Natalia. A Natalia la conocí yo ya saliendo de la Asamblea Legislativa y es una mujer con una sensatez a la hora de mantener el equilibrio y ser políticamente correcta, Que lo hablábamos antes del programa. que es muy importante. Don Álvaro Ramos tiene un problema seriosísimo. Don Álvaro Ramos es un tipo brillante, pero él está atado. Él está encadenado en el fondo del mar con una estructura añeja, impropia a los cambios del mundo. Actualmente nosotros somos una aldea global. Se metió a la carrera con un carro con muchas deficiencias. El carro de él no tiene DECRA, no tiene dinero para echarle combustible y está en el Cerro de la Muerte y no sabe si irse rodado para Pérez Celedón o devolverse. Y para devolverse en medio río está muy duro. Entonces, esa es la problemática. Entonces, Luis Amador tiene una bazuca, como usted lo dijo, voy a utilizar ese ejemplo, para lanzarse y decir, yo tengo los misiles. Yo soy la persona que puede decirle a ustedes dónde vamos. Ahora bien, el tema del señor presidente es un dato muy, muy importante, porque han pasado casi 4 años y él sigue manteniendo. Pero ya no hay más conferencias de prensa. Ya no hay más conferencias de prensa. Entonces, independientemente de cualquier cosa, Porque creo quieren, que porque podrían seguirlas haciendo. Sí, pero Creo- como él las hace. Sí. no como es que es un tema de estilos, de comunicación. El problema es que Que ojalá no podamos mencionarlo al final del programa porque a mí siempre es importante aclarar a la gente lo del tema de la mordaza. Es que sí pueden seguir habiendo conferencias de prensa. Pero Y es eso un tema de importante estilos. decirlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? En una primera ronda, doña Laura necesita ganar.
Porque dependiendo de quién quede segundo, doña Laura no va a poder negociar con el resto. No va a negociar. No. No va a poder. No va a poder porque esos puentes están quemados. Ella es la rival a vencer. Ella es la rival a vencer. Y los demás sí van a poder negociar entre ellos. Entonces sí van a poder llevar agua a sus molinos de Nueva República, de Unidos Podemos, de este el otro. ¿A quién veo yo en segundo lugar? Sí, porque aquí hay espacios de tiempo. Porque en política lo único cierto fue lo que ya pasó. Entonces, de aquí a finales de octubre podemos volver a hablarlo y vamos a ver que la encuesta de hoy, que es una foto, no va a ser la misma de la de octubre. Ni la de noviembre ni la de diciembre. Ni la de noviembre. Entonces, ¿qué va a pasar? Solo hay dos espacios aquí. Aquí va a haber campaña. Noviembre, octubre, solo queda un espacio. noviembre. Sí, porque Laura Fernández va... en segunda ronda. Diciembre es muerto. Enero, los primeros 15 días son un poquito de campaña, pero después viene la preparación del día E. Y chao. Ok. Entonces, si doña Laura mantiene eso y gana en primera ronda, esto se fue. Ok, perfecto. Pero si en primera ronda no gana y estos están aquí haciendo fila, vuelvo a poner el ejemplo de la entrada a Levi's. Alguno de aquí se desprende de esa carrera, va a quedar aquí y entonces este o esta va a buscar la forma de crear el puente. Y si crea ese puente electoral de los que no nos dieron representación, de los cantones que no han llevado la ayuda correspondiente, créame que puede generar otra cosa. ¿Por qué? Porque hay un grupo muy importante que es antioficialismo. No, es que hay gente... Está repartido en esos montón de partidos que hay ahora. Es que... 24 partidos son 21. 20. Está el que cree, yo creo en don Rodrigo Chávez, que fue el presidente, y quiero decir algo, Nueva Mayoría Griega fue el primer partido político a nivel nacional que le dio la adhesión a don Rodrigo en el Lago, cuando estaba conformándose aquella coalición con la Unidad Social Cristiana y que aquí allá, y Republicano Social Cristiano. Yo creo que doña Laura Fernández tiene una amplia oportunidad de generar acción política si se desprende de la Fuerza Aérea. Pero si hay una posibilidad de que gane en primera ronda, Ricardo. Yo veo la posibilidad de que tiene que conjuntar mucho esfuerzo y necesita infantería. Y ahí es donde yo le veo. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Usted en política barre para adentro. ¿En Grecia están barriendo para adentro? No están barriendo para adentro. Hay broncas internas todavía muy fuertes. Ahora, vea este fenómeno, Rodolfo. Si usted tiene a Laura Fernández con un amplio porcentaje del electorado consolidado, que ella necesita más del 40 para ganar en primera ronda, pero de los que no están entrando en esa primera ronda como eventuales ganadores, si 5 o 6 partidos granulan mucho voto, ese 40 de ella tiene que verse reducido también. Ustedes como periodistas tienen que acordarse. Porque recuerde que no hemos mencionado un partido que también afecta mucho. Es un partido que no lleva candidatos. Y es el abstencionismo. Y ese es otro elemento a considerar. Pero quiero llevarlo a este punto. ¿En qué lugar estaba don Johnny Araya en su campaña? Es que yo a eso iba. La política es cíclica, como una lavadora. Ajá. En 4 meses todo puede cambiar. El que esté primero puede que se caiga y el que está de último, que nadie toma en cuenta. Bueno, el caso de Linet Saborío en las pasadas, ¿recuerdas? Termina en diciembre en primer lugar. Ajá. Y en un debate en Canal 13, se cae. Natalia Díaz se la baja. Sí. Y no se levantó nunca más en diciembre. Pero es que, entonces aquí vamos a ver. La política es cíclica. Johnny Araya estaba con un 43, 48% y él volvía a ver a todos hacia abajo. Como ahora. Como ahora. ¿Qué pasó con Carlos Alvarado? El debate de la extra. Carlos Alvarado estaba de quinto y estaba pegando gritos afuera diciéndole no me están tomando en cuenta. Como me lo hicieron a mí en Monumental. Así es cierto. Que nunca me tomaron en cuenta para los debates. Y utilizaban todas las tricluñeras para que yo nunca pudiera hablar. Ok, perfecto, solo ustedes me daban pelota. Y Carlos Alvarado estaba en el quinto lugar y de un momento a otro pasó y brincó al segundo y ganó. El caballo que alcanza gana. Y aquí estoy con dos tras de eso. Exacto. El que se mete en segunda ronda, en el segundo lugar, gana. ¿Por qué gana? Vamos a ver. Nosotros tenemos que entender una cosa.
Pero ¿qué pasa si ¿A quién le están hablando? con Laura Fernández? Ajá. Ah, ahí viene el tema. Y entonces, ¿en qué aguas pescas? Sí. ¿En qué aguas pescas? ¿Dónde estás pescando vos? ¿Estás siendo como el marinero de poca monta que pesca a la orilla, se devuelve porque es vago, porque solo quiere pescar para comer y irse? El que arriesga un poquito más y va a mitad y lleva trasmayos para hacer una pesca un poco más abundante, o el que arriesga y dice, no, tengo la fuerza aérea, voy a conformar la infantería, voy a motivar a mi gente, voy a generar el esquema para poder llevar a la fuerza naval, que era la que no había hablado. ¿Cómo saber? Yo le puedo decir a usted que Pueblo Soberano es fuerte en las costas, en Punta Arenas, en Guanacaste, Ajá. y en Limón. Pero yo no le he visto tanta fuerza y lo voy a decir. Pero pasemos al centro. Ajá, yo lo voy a decir por las actividades, incluso propiamente presidenciales. ¿Hace cuánto, Rodolfo, usted no ve en la zona de Occidente Una actividad. una Bueno, actividad? la semana pasada, pero. Sí, pero Naranjo fue un también. caso excepcional. Sí, porque pero fue Naranjo lo. no está bien para el gobierno, Correcto. lo puedo decir Pero así. digamos, ¿hace cuánto usted no ve en el centro del país y propiamente en la zona de Occidente una actividad fuerte de este gobierno? De hecho, Cartago y Una Heredia gira. La tienen muy O complicada. sea, una gira como las que ha hecho el presidente Solo en las zonas Esparza, costeras. en la zona sur. Vamos a ver, Aquí no ha habido. las obras son amores. Además, la última vez que ¿Hace vino aquí fue cuánto nosotros no tenemos algo de dominguear? hace mucho rato. Hace mucho rato. El en la presidente zona la de última vez que estuvo en una gira fuerte en Occidente, Rodolfo, fue en 2021. En la cooperativa, fue. Cooperativa. Y recordará usted que almorzaron en Sarchí, ¿recuerdas? Bueno, fue eso. Fue Que recibieron a todos los alcaldes y que cada alcalde Empezando, podía hacer fue empezando. peticiones. No, 2021, señores. Y después vino Hace aquí a un- la cooperativa, al aniversario de la cooperativa, 75 No, aniversario. 2021 no, perdón. Te estoy viendo antes de que entrara. 2023. Ajá. 23 porque entró en el 22. Y fue un año después. Estaban empezando el gobierno. Meses. Entonces, aquí volvemos al punto. Entonces, ¿qué es lo que hemos domingado? Entonces, aquí yo le digo a ustedes, ¿y cómo han sido los diputados nuestros de la zona en proponer objetivos para incidir en la vida de la gente de Occidente? Nulo. Y vea, y al buen pagador las prendas no le duelen. El último proyecto de ley que obtuvimos un beneficio en la zona de Occidente Sí. fue el proyecto de transformación de lo del tema de las zonas francas con, Claro. con el señor Michael Arce. Y yo, que tampoco es ángel de mi devoción, pero o sea, usted tiene que reconocer en las condiciones de las personas. Veo el proyecto de la señora Daniela Rojas que atenta contra la institucionalidad, marco del partido de la reforma social de este país, como es la Unidad Social Cristiana. Por el amor de Dios, ¿cómo se le ocurre a esa señora, a menos de 5 meses, presentar un proyecto de tal magnitud, pegándole un disparo a su propio candidato y a sus electores contra la Caja Nacional de Seguro Social, que es lo que se vende? Porque nadie ha hablado por el fondo del proyecto. Entonces, por ahí. Pero también propuso lo de la ley 4.3, ¿verdad? Que me parece Sí, que- pero la ley 4.3 vista, mire Rodolfo, nosotros presentamos una moción que la llevamos a todo el país, donde le estamos pidiendo a las municipalidades que se pronuncien sobre eso. Pero no se toma en cuenta a los gobiernos municipales. Y quiero decirle una frase que me la dijo don Rolando Laclé en un momento. Me decía, Ricardo, ¿usted sabe qué son las municipalidades? Y le digo, a ver, ¿qué, don Rolando? Y me decía, mire, Ricardo, las municipalidades son el horno de precocido de los que quieren ser candidatos a diputado. Puede ser que ahí se queme y no vaya para ningún Y lado. ahí quedaron. Como Y ha ahí pasado aquí en la quedaron. iglesia Y entonces, con muchos regidores, ¿verdad? y ese es el asunto. Entonces, cuando ustedes estén aquí en los espacios, usted hay que preguntarle a los regidores, bueno, usted fue regidor 4 años, usted fue presidente municipal 4 años, usted aspiraba a ser vicealcalde, vicealcaldesa. ¿Cuál es el objetivo de presentar a Grecia como la zona industrial de Occidente? ¿Cómo estamos haciendo para capacitar a nuestra gente? Ustedes fueron regidores cuando se conformaron los centros comunales inteligentes y ninguno se abrió. No, sí se abrieron, pero todos se cerraron. Por No me eso. acuerdo, uno en el estadio, otro en Santa Getro de Sur, ahí por los Sí, Plaza. sí, pero entonces, Y otro en el Lachote, ¿no es Ok. cierto? Todos los cerraron. ¿cuáles Muy han bien. sido No los creo. convenios que ustedes procuraron conformar para poder acceder a las ayudas estatales? Para poder configurar un presupuesto social en el cantón que nos permita a todos ahora sí incidir en la vida. Entonces, ahí es cuando usted puede entender que entonces los partidos políticos llegan y dicen, bueno, ¿y Grecia qué? ¿Y quién levanta la voz ahí? ¿Quién
No, mira, es que no han entendido y no han sabido venderse. ¿Cuánta gente vota en San Ramón? 75,000 personas. ¿Cuánta gente vota en Grecia? 69. Ok, pero ¿con quién va a tener relación San Ramón? Con Palmares. Pero usted llega y le dice al candidato de su partido y a la asamblea, es que yo represento a Grecia, a Sarchi. En Sarchi votan 25,000, en Naranjo votan 27,000. ¿Y Naranjo tiene tercer lugar en Pueblo Soberano? Y en Zarcero votan... ¿Naranjo tiene cuántos diputados? Tiene ahora 2. Sí, y en Zarcero votan 22,000. 3. 3 diputados, man. Naranjo tiene 3 ahora. Y usted llega y le vende eso y le dice, este es el corredor urbano del cantón donde no existen condiciones. Vamos a ver, ¿cuál candidato aquí ha venido a decirles a ustedes que lo que pasa en Grecia no pasa en ningún lado? ¿Dónde va a obtener beneficios Sarchi si tiene su acceso a la ruta nacional? Rodolfo, de la ruta 1, donde están las zonas francas, a Sarchi con un acceso propio, llegas en 7 minutos. A Sarchi, con un acceso directo a la ruta nacional. ¿Cuál de los candidatos a presidente o a diputado le ha venido a hablar a ustedes? Nadie ha hablado de eso. Ninguno. Nadie ha hablado de la zona occidente. ¿Cómo vamos a hablar de Zarcero cuando Zarcero tiene la falla tectónica y que está afectando el puro centro y que no pueden dar permisos y la gente nunca ha sido expropiada ni nada por el estilo? ¿Cómo vamos a hablar de Naranjo cuando tiene una serie de condiciones diferentes? ¿Por qué yo le tiro a San Ramón? Y que no se nos enroje la señora esposa de don Enrique. ¿Por qué? Porque sus políticos han sido hábiles, pero San Ramón tiene 0 conectividad eléctrica. Sí. No puede desarrollarse ahí. Y entonces aquí en Grecia hemos sido Más San Ramón, blandengues. hasta ahora, este está quedado políticamente. Hasta ahora. Ah, Pero San Ramón siempre iba pero- de segundo. Pero es que tercero. lo dañó mucho también que ellos perdieron la fuerza liberacionista que tenían. Sí. pero también, y entonces dígame una cosa, ¿y cuál es el político de los partidos tradicionales o de los nacionales que le dan pelota a esto, que no ha entendido que era el momento de Grecia para llegar de un solo manotazo en la mesa y arrebatar todo eso? Pero entonces lo que dijimos al inicio, ha faltado en Grecia figuras políticas que Músculo. hagan ese llamado. Ricardo, Sí, Y hay que que vayan ser y, irreverente. y que sean irreverentes en las asambleas. Hay que ser Ricardo, irreverente. ¿y qué va a pasar con usted? Porque usted le ha dado la adhesión al oficialismo. Sí. ¿Se la sigue dando? Sí, y que quería aspirar a... Yo soy Me acuerdo que yo le pregunté Sí. una semana antes de que se hiciera... ¿Cuál fue la- asamblea cuál era la del pueblo intención de esa soberano, adhesión? Y usted decía que tenía un 50% de posibilidades. Vamos a ver, yo soy esclavo de mis palabras. Usted nunca me ve a mí desdiciéndome. Pero se arrepiente. No, No se arrepiente. no, porque vamos a ver, uno de los problemas que según me dice mi esposa que tengo yo, es que si usted me da tiempo para pensar, Peligroso. es peligroso. Entonces mi esposa me dice, no, conteste ya y en este momento. Vamos a ver, yo inicié diciéndole a usted que doña Laura Fernández es una mujer inteligente. Yo creo que hay que darle continuidad a la política pública de este país y dejar de estar haciendo que hacemos. ¿Usted considera que este gobierno es bueno? Yo considero que al gobierno le ha faltado una visión mucho más progresiva a realizar obra concreta y tangible. Porque recordemos que el andamiaje que se conforma a través del Ministerio de Hacienda con Nogui, que fue mi ex compañero en la Asamblea Legislativa, nos ha permitido tener menor costo a la hora de la hacienda pública. Ok, ahí hay un trabajo importantísimo que se va a ver reflejado en los próximos 4 años. ¿Qué es lo que yo creo? Que Laura Fernández, doña Laura Fernández, se va a centrar en rescatar la institucionalidad pública y dejar de tener un Estado tan gordo y con tanta grasa para que sea más elástico. Ahí es donde configura la política pública. Pero Ricardo, ¿qué hacemos con 3 temas que todo el mundo va a hablar que son de esta campaña política? ¿Qué es? Y son súper sensibles. Sí, Seguridad, seguridad. educación Y salud. y salud. Pero aquí Y en los 3 estamos en el suelo. en los 3 estamos en el suelo porque Aquí es da que... miedo salir, inclusive aquí en Grecia, después de a esta hora uno sale y... Hay lugares de Grecia que no se pueden caminar de noche. Bueno, pero es que denos chance en Grecia porque la señora vicealcaldesa... yo le estoy preguntando, y- pero es un tema también de Es un seguridad. tema país y es un tema ok. que le compete al gobierno. Pero Grecia está metido en la bronca. tenemos que salir adelante, por algún lado hay que iniciar. Pero por eso es que yo, cuando alguien me dice que este gobierno es bueno, yo le cuestiono que hay 3 temas que estamos por el suelo. Pero es que yo le cuestiono también
al Poder Judicial, sí. que también ellos han estado en un letargo terrible. Y también le cuestiono ahora que dicen, es que no nos han dado. No, disculpen. No, el Poder Judicial, O sea, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa ha también. venido ahí porque no ha habido una verdadera condición. ¿Dónde está el proyecto de ley donde se tiene que separar al Ministerio Público del Poder Judicial? Prácticamente sí, el Poder Judicial, y que sea una oficina como lo tienen en México, como Pero lo tienen en es a otros través de países. Asamblea Legislativa, y cuando uno ve los candidatos a diputados, inclusive los de Pueblo Soberano, y yo me asusto. Con la próxima Asamblea Legislativa, yo me asusto. Pero bueno, es que ahí vienen otros temas. Entonces, cuando usted me preguntó, ¿se arrepiente de haberle dado la adhesión a doña Laura Fernández? No, Sigue dando la elección. porque yo creo en ella. ¿Y a Pueblo Soberano? Dije, creo en ella. Pueblo Soberano. Pues, Yo quería preguntarle rápido. Sí, No me voy a por pensar. eso, exactamente. Le dije, creo en ella. Una cosa es doña Laura. ¿Cómo me va a hacer lo de Como lo que mujer. hizo una compañera suya que ahorita le da frío también? No, no, Dios libre, no. Yo le dije a usted, creo en doña Laura Fernández como la persona identificada con una política pública clara. Ok, en ese Se lo voy a poner punto. más fácil. Se equivocó el oficialismo en escoger a Pueblo Soberano y no Motiva. Porque creo que el 85%, 90% de la dirigencia del oficialismo está en Motiva. Vamos a ver, yo en Motiva tengo muchísimos amigos, pero muchísimos, Pero se equivocaron. pero creo que no fue el vehículo correspondiente. Entonces se equivocaron. Ahora, la decisión fue de ellos, no mía. Yo siempre he creído que en política usted tiene que buscar lo más cercano hacia su sentimiento. Usted no puede ir con Enrique en el carro a ver un partido sabiendo usted que Enrique es superliguista. No, yo no jamás iría. Entonces, usted dice, no, mira, mejor me voy No me voy a pata. con alguien que sea menor en esa categoría. Ahora, ¿qué pasa con Pueblo Soberano? El Pueblo Soberano puso sus reglas. Y las reglas de ellos son las que... Yo siento que como A mí sí me Pero preocupa Rodolfo y se cerró Ricardo. mucho. Lo que yo he visto es que está cerrado para cierta gente y que mucha gente que está con el oficialismo, que yo he escuchado mucha gente, pero a mí me ha dicho dirigentes de Motiva aquí en Grecia, voy igual que usted, voy con Laura Fernández, pero no voy a votar por los diputados de Pueblo Soberano. El quiebre de voto podría ser muy, muy fuerte. Y eso es lo que nos va a llevar a una asamblea legislativa totalmente dinamizada. Porque entonces van a haber fracciones políticas con mucho poder, porque ese poder no se va a configurar en gran cantidad, sino cuáles hacen falta para llegar a los 29 o a los 38. Y entonces en esa negociación, créame que usted necesita un mago. Hay partidos que se les ha olvidado evolucionar en el tema de que ya la gente no vota por partidos, vota por personas. Hay partidos que se les ha olvidado eso, pero a mí sí me sigue pareciendo de alguna forma importante que el candidato de una agrupación tenga una ideología, represente algo y reúna una serie de ideas en común. ¿Por qué? Porque cuando entonces usted viene, sobre todo los candidatos a diputados, todavía el candidato presidencial no tanto, pero cuando los candidatos a diputados vienen a pedir votos, recuerde que nuestro sistema electoral todavía determina que usted vota por una papeleta, usted no vota por personas. Entonces, me preocupa mucho este concepto de, vengo a pedirte el voto para este partido, pero este partido no es nada de lo que yo pienso. Por eso inicié diciéndole a usted Entonces, que cuando usted conforma un partido, lo primero que tenés que establecer son las bases ideológicas para donde vamos. Entonces, yo le pregunto... Pero eso lo tienen muy poquitos partidos actualmente en Costa Rica, Ricardo. Bueno, Lo mantienen muy poquitos. Y lo que hay es un montón de gente oportunista que Claro. quiere llegar a un puesto como sea. Como sea, hambre de poder. Y eso es muy peligroso. Permítame ser indiscreto y además de eso, de ponernos como ejemplo, Nueva Mayoría es un partido político de centro derecha. Entonces, cuando uno es de centro derecha, créame que a mucha gente no le gusta la forma en que usted aborda ciertos temas. Por ejemplo, el tema de lo que he venido diciendo, la infantería. ¿Cómo vas a hacer vos para hablarle, el de Pueblo Soberano, para hablarles de San Isidro y hablarles de Tacares? Son dos personas totalmente diferentes. Sí. O de San Luis de Ahora- Grecia y de Rincón de ahora tiene Salas. Pueblo Soberano, dirigencia en Tacares y Puente Piedra. Pero según los rumores le está costando armarse. Es Eso que usted me está hablando. la infantería es lo que va aquí. Yo no dudo de que la candidata de Pueblo Soberano es una gran persona.
es una gran persona. Pero solita no puede. Pero yo creo que ellos Ricardo. tenían una estructura y cuando, no sé cómo lo piensa usted, Ricardo, pero cuando ellos eligen pueblo soberano, creo que ahí hubo un terremoto. Es que hubo una colisión de esquemas y de cómo abordar las cosas. Su papá piensa de una forma, su mamá piensa de otra forma. Su papá usted lo castigaba de una manera, su mamá de otra. ¿Cómo llegar a esa unión? No lo hace usted hablando mal de este y del otro. Pero se volaron duro y se están volando duro. Usted tiene que barrer hacia adentro. Entonces, yo lo único que le puedo decir a usted es que Grecia perdió en este proceso. El corredor urbano de Occidente perdió, porque los candidatos de los demás partidos y de los demás cantones se van a fijar, y lo que decía Enrique al principio, van a ir a trabajar por su pueblito. A Grecia lo visito. ¿Y para qué Grecia? No, ellos tienen zona franca, ellos tienen esto, pero nadie se pregunta del problema que nosotros tenemos que hablar aquí, de la infraestructura vial. Claro, infraestructura en telecomunicaciones, infraestructura vial, acceso a servicios públicos, acceso a servicios de salud. ¿Hace cuánto están las reuniones de Casas de la Caja y qué ha pasado? Ahí van meses y meses y seguimos igual. Entonces yo Por lo cierto, que... usted lo sacó del Consejo Municipal, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué es lo que yo quiero que la gente que nos ve y nos escucha comprende? Escuchen al candidato que le habla de los 3 problemas mágicos que tenemos en Grecia. Salud, porque no es culpa del director lo que está pasando. ¿No es un problema nacional? Es un problema nacional. Y no escuchen a la gente disidente de este cantón que perdió hace poquito una elección interna del Hospital de Grecia para elegir la Junta de Salud, y entonces por revancha te acuso, te cuestiono. Eso no se vale. Aquí en Grecia... A mí me echaron la culpa y yo no tenía nada que ver. Sí, aquí hay gente que porque pierde una elección me encargo de molestar a la otra persona que ganó. Y cierro con esta parte. Yo quiero ver a los candidatos hablar del tema salud, del tema educación y del tema de la infraestructura vial que necesita el cantón. No todo es responsabilidad de la municipalidad, no todo es responsabilidad de quienes están ahí, pero sí quiero verlos diciendo, dejen el habladita de soy diputado nacional, y entonces yo también voy a ir a ver lo que está pasando en Monteverde. No sé si puedes ir a averiguar, puedes ir a preguntar, pero disculpa, primero tenés que estar donde vamos. Hay un dicho que decían en congresistas cuando yo estuve en Los Ángeles como cónsul, que decían, nunca se le olvide que usted tiene que llevar el jamón a la casa antes del 24 de noviembre, que es Thanksgiving. ¿Por qué? Porque si no trajiste nada a la casa, ¿cómo vas a ir a pasar el sombrero? ¿Usted cree que la unidad puede ir a pasar el sombrero aquí en Grecia? ¿Usted cree que Liberación puede venir a pasar el sombrero? Dicen que no, que la política es cíclica. Lo que pasa es que es cíclica en el buen sentido de la palabra. ¿Hacia dónde estamos marchando? Yo el mensaje que le doy a estos partidos políticos y a sus candidatos, hablen de lo que necesita el corredor urbano de Occidente, pero no vendan a Grecia como la representación que vas a llevar en hombros a cualquiera, porque ninguno de ustedes, partidos políticos, nos vio, nos menospreció, y el castigo va a ser grande. Muy bien. Terminamos, Rodolfo. Así es. Eh, Nada más una para Ricardo. sí. ¿Se va a participar de la campaña con Laura Fernández o se va a mantener al margen? Créame que me encantaría participar, pero los espacios en Pueblo Soberano los tienen muy cerrados. Entonces, Pero se acaba de decir que no tienen infantería, ¿y si lo llaman para ser parte de esa infantería? Pero es que la infantería no solo es, quítese usted para ponerme yo. Por eso, si lo llaman a participar. Si lo llaman a participar a uno tiene que valorar las cosas. ¿En qué me refiero a valorar las cosas? Es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Las ya tres, estamos empezando la campaña. las tres condiciones. Y en política no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Entonces, yo no sé si usted lo llamaran, por ejemplo. Porque incluso en algún momento se hablaba de que en el consejo y en la alcaldía había un montón de jaguares y ya yo creo que no quedaron ni un solo Ya jaguar. yo no encuentro ninguno. De hecho, Rodolfo, para anunciarlo rápidamente, la próxima semana tendríamos a Natalia Díaz, ¿verdad? Así es. Que es nuestra primera invitada de los candidatos presidenciales. La próxima semana tendríamos entonces acá la candidata presidencial del partido Unidos Podemos, que además es el partido
de la tiene alcaldía, mayoría en el consejo. de la alcaldía de Grecia, Ajá, que y tiene tiene mayoría en mayoría. el consejo. Y nada más para hacer la referencia, dice doña Alba Quesada que ella sí va a ver el partido conmigo en ese carro. Ay, dile que no, que ustedes vamos ustedes dos juntos. Saludos para doña Alba. Sí, muy bien. Nos vamos a agradecerle a Ricardo el análisis político de esta noche. Justamente para eso lo traíamos, para que hiciéramos juntos un análisis político. Esperamos que a la gente le haya agradado y a los que lo vean también en diferido, que les guste un poquito de esto, que es un ejercicio que vamos a hacer, Rodolfo, durante todo Y dentro lo que de 15 resta de días este va a año. estar don Eduardo Barca, ¿verdad? Que es Sí, que es el segundo lugar sorpresivo, de ¿verdad? la Fue integración sorpresivo, nacional. De hecho, me di cuenta hasta el lunes Claro. de que va en segundo lugar por el Partido Internacional. Yo sí quiero decir Fue la algo, última- Rodolfo, la última asamblea que se hizo. para concluir, indistintamente de la agrupación política, Grecia necesita. Sí, sí. Claro que Creo sí. que Grecia necesita tener No, y Grecia necesita gente que viva en Grecia, que visibilizado. esté en Grecia y que se sienta en una curul en la Asamblea Necesita Legislativa. ser visibilizado. Eso sí, eso es importante para este cantón. El señor que vino de Belén el lunes, don Edwin Solano, dijo algo muy cierto. Capi. Sí, dijo muchas cosas ciertas sobre el desarrollo. Y creo que ustedes pusieron atención. Las zonas francas dan empleo, pero también traen muchas consecuencias. Correcto. Nada más le pongo el último ejemplo. Cuando Nosara empezó a evolucionar, Nosara, Guanacaste, empezó a evolucionar porque llegaban todos los norteamericanos y gente de otro lado a comprar propiedades, entonces la mano de obra creció muchísimo. Pero con la mano de obra vienen acceso a su poder adquisitivo para comprar un mejor reloj, un mejor tele, para tomar licor los fines de semana más, para adquirir vicios de la sociedad. Por eso es que nosotros estamos hablando de que nosotros tenemos desde la municipalidad que incidir en un tema de educación, en un tema de ocio propio, apropiándonos los espacios. Pero no es como algunas personas lo creen, atacando la posibilidad de derribar a quien dirige. Eso no puede ser así. Bien, Vamos, vamos, Rodolfo. esperamos próximo miércoles 6 de la Un tarde, gusto, ¿verdad? sí. Radar político con Natalia Díaz, candidata a la presidencia del Partido Unidos Podemos. Un gusto, chao. Chao.